Hola, amigas y amigos. Nuevamente es un gusto y un placer estar con ustedes en este canal educativo donde tratamos temas sobre el gobierno y sobre la administración pública federal, estatal y municipal. El día de hoy estoy de plácemes porque voy a tener el gusto de presentar un libro al que yo le tengo un cariño especial por ser el primer libro que escribí y además porque parte de este material me sirvió para sustentar el examen de grado que presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares en España, en donde obtuve el grado de doctor en Derecho y merced a la calidad del trabajo, el jurado decidió otorgarle la mención cum laude, que es bien difícil para cualquier estudiante latinoamericano obtenerlo en un país europeo. El trabajo originalmente llevó por título el nombre de Gobierno y Oposición Democrática, los casos de España y de México. En esta edición que publicó el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, que fue la casa editorial que auspició y acogió la publicación de esta obra literaria, en esta edición solamente tratamos la parte que tiene que ver con el gobierno y la oposición democrática. Curiosamente, en este libro no trato este tema aplicado a México y tampoco trato la parte española. Probablemente en algún futuro escribiré sobre la democracia en España y de manera específica sobre la democracia en México. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bien, como es mi costumbre, brevemente haré algún comentario sobre los grandes temas que aquí se tratan. En primer lugar, el libro empieza con una presentación del presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, quien, entre otras cosas, recomienda ampliamente este libro para que sea leído por líderes políticos y parlamentarios de los congresos federal y locales, académicos e investigadores, representantes de elección popular, estudiantes universitarios, profesores de posgrado, cuadros de los institutos políticos nacionales y de la administración pública federal, estatal y municipal, asesores en materia de políticas legislativas y de gobernación, entre otros muchos. El libro empieza tratando el tema de cómo se desarrolla el fenómeno de la oposición política, sobre todo en las democracias avanzadas, en las democracias europeas. Luego el libro trata el siguiente tema, que es el gobierno y la oposición democrática, y termina con un tercer apartado que es la oposición extrainstitucional. Vamos a abordar brevemente algunos de los puntos contenidos en este libro, que sobre todo es un libro orientado a difundir una cultura democrática, sobre todo para países, vamos a decir, en términos de que han sido descolonizados y que están experimentando a vivir la democracia, como son sobre todo las jóvenes democracias de Latinoamérica, incluida México, porque México de ninguna manera puede ser catalogado como una democracia madura, una democracia avanzada, tipo Europa, tipo los países europeos, porque pues ustedes saben que México durante 300 años fue una colonia del Reino de España, y luego tenemos aproximadamente 200 años de existencia, donde apenas se está logrando consolidar un sistema plural de partidos y apenas el gobierno y la oposición están encontrando esos cauces institucionales para convivir de manera civilizada. Lo primero que quiero tratar con ustedes es que el tema de la oposición política
y de la oposición democrática, porque al ser oposición política, esto necesariamente tiene que llevar al juego de la democracia, y es oposición político-democrática frente al gobierno. Este fenómeno de una oposición representada por partidos que perdieron las elecciones, pero que tienen representación parlamentaria, es un fenómeno, vamos a decir, relativamente nuevo en el contexto universal de las naciones. Recordemos que en los países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal, entre otros, donde está la cuna de la democracia surge ahí como consecuencia primero de que se consolidan en estos países los estados-nación, surgen las nacionalidades, pero las nacionalidades surgen alrededor de una figura que se denomina el rey de Francia, el rey de Italia, el rey de España, el rey de Portugal, el rey de Inglaterra, el rey de Bélgica, el rey de Rusia, el rey de Alemania. Y el rey sustentaba su poder político. En ese tiempo no había división de poderes, recordemos la máxima, el Estado soy yo. El rey gobernaba por derecho divino, por obra y gracia de Dios. Pero hay que decir que a lo largo de los años, en Europa, en esos países, muchos de los reyes devinieron en tiranos, y de ahí empezaron a surgir filosofías políticas como el derecho de resistencia que le pertenece al pueblo frente al derecho divino que le pertenece al rey. Y son estos dos fenómenos, el derecho de resistencia del pueblo y el derecho divino del rey, lo que van a hacer que surja el principio de tolerancia y que también se consoliden las teorías absolutistas, donde se justificaba que existiera un monarca que gobernara en nombre de Dios y que pudiera cometer toda clase de atropellos entre los súbditos. Así, por ejemplo, recordemos que los reyes tenían el derecho de pernada, es decir, la primera noche de la doncella le pertenecía al rey. Los súbditos le tenían que entregar parte de la producción agrícola al rey, y los estamentos le tenían que pagar impuestos al rey. En este orden van a ir surgiendo fenómenos como ir limitando al rey, primero a través de los impuestos y luego a través de los gastos, el consentimiento del impuesto y la aprobación de los gastos. Y luego se va a limitar más al rey con las revoluciones. Ya estamos en la época liberal, donde surge el capitalismo y donde la monarquía absoluta se ve limitada por las constituciones europeas, y donde surge la monarquía constitucional como producto de las revoluciones burguesas, que fueron la Revolución Inglesa de 1688 y 1689, la Revolución Francesa de 1789 y la no menos gloriosa Revolución de Norteamérica de los Estados Unidos de 1776, donde surge la primera constitución escrita del mundo, donde se divide el poder público en un poder ejecutivo representado por el presidente, el poder legislativo representado por un Congreso dividido en una Cámara de Senadores y en una Cámara de Diputados, y en un poder judicial representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos y juzgados menores. Que dicho sea de paso, esto va a tener una gran influencia en México. Así es como se consolida en sus orígenes el fenómeno de la oposición política frente al rey. Pero frente a esta oposición al gobierno, que es una oposición institucional y que se decanta por utilizar los procesos electorales para elegir al gobierno, va a surgir también en algunos países un tipo de oposición revolucionaria que no quiere participar en los procesos electorales y que plantea como alternativa la vía de la revolución para sustituir al gobierno. En ese orden es importante destacar que ya en la vida moderna tenemos dos tipos de oposiciones: la oposición democrática constitucional y la oposición democrática institucional. Por lo que se refiere a la oposición democrática constitucional, esta es una hipótesis donde vemos un sistema de partidos donde un partido
está en el gobierno, merced a que ganó las elecciones, y algunos partidos, dependiendo si hablamos de sistemas bipartidistas o pluripartidistas, estarán en la oposición, sobre todo con representación en el Parlamento o en el Congreso. Las bases fundamentales de una oposición democrática constitucional son la idea de que hay mujeres y hombres que practican la democracia y que son demócratas, que aceptan el pluralismo y que tienen como base de la discusión política el consenso y el disenso. Por otro lado, en los estados democráticos constitucionales, la constitución política va a garantizar la discrepancia entre un gobierno y una oposición. Y así es como tenemos en Europa, en los regímenes parlamentarios, un tipo de pluripartidismo donde hay un partido que está en el gobierno y a veces hasta se coaligan y otros partidos están en la oposición. Y tenemos también un tipo de oposición bipartidista, sobre todo muy clásico del sistema inglés y del sistema norteamericano, donde hay dos grandes partidos que ganan y pierden elecciones y el que gana está en el gobierno y el que pierde está en la oposición. Luego tendríamos otra idea que es la oposición democrática institucional, que es un tipo de oposición que tenemos hoy en el mundo moderno, que tiene como base el principio de tolerancia, la legitimación de los votos que se obtienen a través de los procesos electorales y la institucionalización de la vida pública. La idea subyacente en los países de democracia avanzada es que el gobierno necesita a la oposición y el gobierno reconoce y respeta a la oposición, sobre todo a la oposición representada en el Congreso. Si hablamos de una oposición democrática institucional, entonces cabría preguntarse, ¿cuál es el papel que deben de jugar los partidos de la oposición frente al gobierno? Digo, esto que se observa, por ejemplo, en Inglaterra, con la leal oposición al gobierno de su majestad, o el tipo de oposición que se observa en Estados Unidos, donde el partido que pierde, bueno, pues acepta que ha perdido la presidencia, que ha perdido toda la administración pública y que solamente tendrá representación en el Congreso. Bueno, son tres las principales funciones en las democracias maduras que ejercen los partidos de la oposición democrática institucional. La primera es reconocerse que se es oposición porque no se tuvo la fuerza suficiente para convencer al electorado y obtener la mayoría de votos en los procesos electorales, y en tal sentido pierden las elecciones, tienen pocos votos, pasan a la oposición, pero su principal función va a ser participar de manera disidente, criticando al gobierno y representando a las minorías que votaron por ellos, por los partidos de la oposición. Todo esto a través de los partidos y de los procesos electorales que están regulados jurídicamente. La segunda función de la oposición democrática constitucional es servir de límite y control a los actos del gobierno, desde el Parlamento, pidiéndole al gobierno que se ciña al marco jurídico, que no lo viole, que haga políticas públicas en favor del pueblo, que se ayude a los que menos tienen y que haya crecimiento y desarrollo económico, que se atraiga inversión pública, que crezca el empleo y que haya bienestar. Eso es lo que la oposición le tiene que pedir al gobierno, limitándolo y controlándolo. Y la última función de una oposición democrática constitucional es prepararse con un buen programa de gobierno para ofertarlo a la ciudadanía y en los próximos procesos electorales convencer a la ciudadanía de su programa de gobierno y convencerlos de que son una buena alternativa para sustituir al gobierno actual y para, de esta manera, a través de los procesos electorales, concretizar la alternativa de gobierno. Por último, quiero hablar de otro fenómeno que se observa en los estados modernos, hoy mismo lo estamos viendo, que sería la oposición extrainstitucional. Un tipo de oposición que no quiere participar en los procesos electorales, pero que critica y deslegitima al gobierno. Siempre ha habido este tipo de oposiciones románticas, oposiciones
basadas en algunos principios ideológicos que tienen orígenes, por ejemplo, ¿no?, en el Mayo francés de 1968, en México el movimiento estudiantil de 1968, en Estados Unidos el movimiento de la Universidad de Berkeley de 1988 y todo lo que fue la oposición contracultural después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de los hippies, los movimientos pacifistas. Y aquí vamos a distinguir dos grandes tipos de oposición extrainstitucional. Los grupos límite, como serían grupos antimilitaristas, grupos de protesta ecológica, grupos antinucleares, grupos pacifistas. Y tenemos por otro lado la expresión de la violencia, las fuerzas antisistema, que los voy a dividir en dos grupos. Los movimientos independentistas de liberación nacional de países tercermundistas, tipo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o algunos movimientos de países africanos que buscan su independencia por la vía de la revolución y no por la vía de los procesos electorales, y las nefastas manifestaciones de los grupos terroristas, como por ejemplo los talibanes, ultranacionalistas como ETA, ultraderechistas, ultraizquierdistas y anarquistas que no buscan participar en la vida institucional y ganarse el voto a través de los procesos electorales y llegar al gobierno de una vía institucional, sino llegar al gobierno por las armas, destruyendo a las instituciones e imponiendo una ideología única. Amigas y amigos, quiero terminar diciendo que en un país como los Estados Unidos mexicanos es necesario difundir la cultura democrática. Mediante el método democrático, voy a leer la última parte de este libro, el Estado social de derecho ha alcanzado una fórmula en que las mayorías y las minorías, a través de los partidos y los procesos electorales, se enfrentan por el poder de manera racional en un contexto caracterizado por el diálogo, la tolerancia, el consenso y el pluralismo político como forma de expresión del más elevado grado de razonamiento y de entendimiento a que ha podido llegar la sociedad contemporánea. Que se escuche bien y que lo escuchen sobre todo los políticos mexicanos. Un gobierno sin oposición democrática e institucional es en nuestro tiempo la antítesis de la democracia, y ello es así porque la democracia es incompatible con cualquier tipo de formulación política dogmática definitiva. Muchas gracias por su atención y, amigas y amigos, si les gustó este video, no se olviden darle like y no se olviden suscribirse a este canal educativo para ser de los primeros en recibir más contenido.